God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. He will make a way. God will make a way. God will make a way. He will make a way. God will make a way. Where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a by a roadway in the wilderness. He'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will stay. Familia y amigos, continuamos perseverando juntos, ¿verdad?, en el estudio de este hermoso Evangelio de Marcos. Y si algo ha caracterizado esta última fase del Evangelio, ha sido el tema de la confrontación. Al menos en los últimos 2 capítulos que hemos estado estudiando juntos, recordarás, Jesús confrontó a los maestros de la ley, a los ancianos de Israel. Primero entró al templo y reprendió a todos esos mercaderes que estaban en contubernio con los sumos sacerdotes. Posteriormente los líderes religiosos se acercaron a Jesús para cuestionar su fe, pero Él los confrontó respecto al rechazo que ellos habían tenido al mensaje de Juan el Bautista. Más adelante, ya en el templo, todos ellos buscaron estrategias para ver si podían hacer caer a Jesús en una trampa, pero terminaban ellos admirados de las respuestas de Jesús o bien avergonzados por la ignorancia de ellos respecto a las Escrituras. Y sin saberlo, ellos estaban cumpliendo de forma profética con la ordenanza de apartar al cordero que había de ser sacrificado en la Pascua el día 10 de Nisan. Y recordarán que finalmente pues era el propósito de examinar a Jesús, pero no encontraron absolutamente nada en Él como para acusarle. Él es el Cordero perfecto y sin pecado, y nosotros hemos sido rescatados de nuestras vanas maneras de vivir que heredamos de nuestros padres, pero no a través de cosas corruptibles como oro, plata o piedras preciosas, sino con la sangre del Cordero sin mancha y sin contaminación. ¡Qué bello! ¡Qué hermoso para nosotros saber que podemos confiar en Jesucristo! Así es que el tema de la confrontación continúa, al menos en este pasaje del capítulo 12 de Marcos, que te voy a pedir que me acompañes por favor a leer. Vamos a leer los versículos 38 al 40, por favor. Marcos 12, 38 al 40. Espero que ya todos estén listos. Dice así la palabra de Dios, y podemos leerlo juntos. Y les decía en su doctrina: guárdense de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Vamos a orar. Señor, gracias por estar entre nosotros, mi Dios, y como cada 8 días venimos con esta gran expectativa de lo que tú quieras hablarnos a través de tu palabra, Señor.
Permite, Señor, que tu Espíritu, Señor, grabe en nuestros corazones y también en nuestras mentes lo que has de enseñarnos hoy, Señor. Te pedimos, Señor, que toda distracción y todo lo que estorba, Señor, no impida que hoy, Señor, continuemos juntos guardando en nuestro corazón tu hermosa enseñanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Les cuento que un día este personaje Charlie Brown, el de las tiras cómicas, estaba en el patio trasero de su casa practicando tiro al blanco con su arco y con su flecha. Templaba el arco y lanzaba la flecha hacia una cerca. Iba donde habían caído las flechas y dibujaba un blanco alrededor. Luego de tirar varias flechas, Lucy le dijo: no puedes practicar el tiro al blanco de esa manera. Primero dibuja el blanco, entonces tira la flecha. La respuesta de Charlie fue: lo sé, pero si lo haces a mi manera, nunca fallas. Cualquiera entonces que no supiese que Charlie Brown hacía esto, pensaría que era un gran tirador del arco y la flecha. Así que la conclusión es que las apariencias engañan. Estas apariencias no solo tienen el poder de hacernos pensar cosas que pues no son ciertas, sino también tienen el poder de desviar nuestra atención hacia algo que determinadamente no puede ser la verdad o no es verdad y nos aparta de ella, que es lo peor. Jesús advirtió que en los postreros tiempos habría muchos falsos cristos, que a muchos engañarían, posiblemente hasta a los escogidos. Falsos cristos. Posteriormente el apóstol Pablo advirtió a Timoteo diciendo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5, si gustas acompañarme, es 2 de Timoteo 3, versículos del 1 al 5, y dice la palabra, Pablo advierte a Timoteo diciendo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Pero, hermanos, lo más peligroso de estas personas es que serán falsos creyentes, falsos hermanos, porque dice el verso 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Las apariencias engañan, ¿verdad? Pero los discípulos de Cristo están llamados a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, para que el mensaje del Evangelio no sea blasfemado entre las personas que todavía no creen, que todavía no se acercan para conocer el Evangelio. Los escribas eran los encargados de transcribir el texto sagrado, por ello debían ser los primeros en disponer el corazón para meditar, moldear y enseñar la ley del Señor. Recordemos lo que dice Esdras en el capítulo 7, en el verso 10, que ya hemos considerado anteriormente. Esdras, capítulo 7, verso 10. Y dice así la palabra de Dios: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarle en Israel sus estatutos y decretos. Escribas como Esdras permanecieron fieles a la fe, protegiendo la ley, y se apartaron de toda contaminación pagana. Eran los intérpretes de la ley, cuando Israel no tenía profetas ni sacerdotes que les enseñasen. Pero ya en el tiempo de Jesús, los escribas eran los primeros en transgredir la ley. Hace 8 días leíamos que los escribas no pudieron responder al cuestionamiento del Señor cuando les pregunta: ¿por qué el Mesías, siendo el hijo de David, el mismo David por el Espíritu le llama Señor?
Y a pesar de que ellos eran doctores e intérpretes de la ley, no pudieron responder porque no lo sabían. Así que los escribas habían fallado en su llamado, siendo ahora falsos maestros de Israel, que se hacían distinguir a través, número uno, de su apariencia externa, a través de su indumentaria de ropas largas. Pero el Señor les dijo que eran semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda clase de inmundicia. Y a respecto de esta, en relación a estas ropas largas, la indumentaria que se usaba en el tiempo de Jesús estaba basada en una túnica. La clase social baja por lo regular se distinguía por solamente traer o usar una túnica, mientras los ricos usaban dos. La túnica más sencilla era la que no tenía mangas y llegaba hasta las rodillas y algunas veces a los tobillos. Pero la gente más acomodada las usaba con mangas y también estas largas hasta los tobillos. Por lo regular, la clase religiosa en Israel pertenecía a los más acomodados, así que se presume que estos escribas eran esos que usaban justamente las túnicas largas. Y en relación a esto, la Biblia cuenta que la túnica que Jacob dio a José era, según se traduce en nuestra versión Reina Valera, como una túnica de diversos colores, ¿recuerdas? Pero la expresión hebrea usada aquí es una misma que se usa para distinguir el vestido que usó Tamar, la hija de David, que se traduce también como un vestido con mangas. Esto lo puedes encontrar en 2 de Samuel, capítulo 13, verso 18. No lo vamos a leer, solo para quienes están llevando notas. 2 de Samuel, capítulo 13, verso 18. Entonces, se puede entender este vestido o esta túnica de diversos colores también, o traducir también como un vestido con mangas. Esta túnica era parte de lo que hacía distinguir a José de sus hermanos, ¿recuerdas? Mucho de lo cual provocó el odio de ellos contra él, porque era evidente que José tenía un lugar de privilegio que sus hermanos no tenían. Así que las ropas largas podrían bien ser un símbolo de una distinción. Hoy en día hay muchos pastores que han recibido la distinción de apóstoles, aunque la palabra apóstol significa enviados o enviado. Así es que es importante entender entonces que los apóstoles tienen una labor misionera y son enviados a establecer congregaciones. No tienen el oficio de ser pastores locales. En tal caso, deberían correctamente llamárseles pastores. Pero les es importante recibir ese título nobiliario. Así que se pueden distinguir porque sus mismos congregantes acostumbran llamarles así, apóstoles. Y me recuerda mucho al famoso personaje interpretado por el gran Rubén Aguirre, Lucas Tañeda, ¿recuerdas? Le encantaba que le dijeran licenciado. Y cuando su compañero Chaparrón Bonaparte le hablaba por su nombre y le preguntaba algo, oye Lucas, le respondía diciendo, llámame licenciado. Y él lo complacía diciéndole, licenciado. Y finalmente, agradecido, expresaba, gracias, muchas gracias. Aunque el otro finalmente terminaba por hablarle por su nombre. Oye, Lucas. Bueno, ese es un personaje de mis tiempos. A lo mejor los millennials no los conocieron. Pero recordemos la lección que Jesús dio a sus discípulos en el capítulo 10 de este evangelio. Y acompáñenme por favor a leer los versos 42 al 45, por favor. Marcos 10, 42 al 45. Dice así la palabra del Señor. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre ustedes, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y el que de ustedes quiera ser el primero, es decir, el que reclama posiciones, nombramientos o estatus, finalmente se les va a dar, pero su estatus quietus.
porque más bien es el que quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El perfil que presenta Marcos del Señor Jesucristo como el siervo nos recuerda que nosotros estamos llamados para ser, igual que Él, siervos. Recordemos que el discípulo no es mayor que su Señor, hermanos. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo ser como su Señor. Quien se ciñó la toalla alguna vez y comenzó a lavar los pies de los demás discípulos. No buscando distinción o estatus o títulos nobiliarios, sino vivir para servir a los demás. A eso vino Jesús y nos dejó ejemplo. Dice ahí esta enseñanza de Juan capítulo 13, que puedes leer posteriormente en casa. Juan 13, cuando Jesús se ciñe la toalla y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Otra distinción de los fariseos, número 2, es que ellos amaban las salutaciones en las plazas. Jesús dice que les gustaba el reconocimiento de la gente al llamarles Rabí, Rabí. Es decir, les gustaba recibir honores cuando los saludaban. Pero dice la Biblia en Romanos capítulo 12, verso 1, Romanos 12, 1, digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Muchas veces nos sobreestimamos los seres humanos, ¿verdad? Todos somos susceptibles a eso, y más cuando recibimos constantemente elogios. Como dice mi mamá, les llamas mi alma y ya quieren su casa aparte. Pero una vez que conocemos a Cristo, nuestra autoestima debe estar cada vez más identificada con Él. Recordemos que el Señor Jesús nos dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Recordemos que separados de Jesús nada podemos hacer. Así que si nos evaluamos según las normas de este mundo en cuanto al éxito y a logros, seguramente estamos propensos a ser tentados y caer en el error de tener un concepto más elevado de nosotros mismos. Y así perdamos de vista el propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros. Hace tiempo recuerdo la historia de una joven misionera norteamericana. Ella era la única en su familia que tenía ojos de color oscuro, a diferencia de sus hermanos que tenían ojos claros, posiblemente porque alguno de los padres era o bien de color, tal vez latino, no lo sé, y el otro era rubio, con esos rasgos. Y mucho tiempo eso le provocó una baja autoestima. Pero un día Dios le llamó a servirle en algún país de Medio Oriente como misionera. Esta joven no habría logrado mucho en ese país, siendo ella norteamericana, pero ya con la burka puesta, pues pasaba desapercibida como otra mujer ahí de la región. Y las personas no veían a una norteamericana de ojos verdes o azules, sino a una mujer que tenía ojos cafés, porque solamente se pueden ver los ojos ya con la burka puesta. Así que ella pudo cumplir con la misión que tuvo ahí y encontró el propósito que Dios tenía para ella. Así que nuestra autoestima no debe depender de los valores de este mundo, de los rasgos físicos que podíamos tener, sino de los valores que tenemos en el reino de Dios. Otra distinción de los escribas, como el número 3, es que ellos amaban los lugares principales. En otras palabras, les encantaba siempre salir en la foto. Pero recordemos lo que Jesús nos enseñó en Lucas capítulo 14, versículos del 8 al 11. Lucas 14, versículos del 8 al 11. Y si esto te ha pasado alguna vez, no creas que es una coincidencia.
ya está dicho por el Señor. Ve lo que dice: cuando te inviten a una boda, no vayas a sentarte en el mejor lugar, no sea que otro de los invitados sea más importante que tú. Y cuando venga el anfitrión te diga: dale tu lugar a ese otro, porque entonces con toda la vergüenza tendrás que ir a ocupar el último lugar. Así que cuando seas invitado, ve más bien a sentarte en el último lugar, para que cuando venga el anfitrión te diga: amigo mío, ven y siéntate más adelante. Así serás honrado delante de los otros invitados a la mesa. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oh, caray. Hoy en día, como en el tiempo de Jesús, todos buscamos de alguna forma presumir alguna posición social, nuestras relaciones entre la gente, ¿verdad? Nuestras palancas, los talentos, los títulos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es preguntarnos: ¿qué lugar tenemos o queremos ocupar en el reino de Dios? ¿Qué lugar quieres ocupar tú en el reino de Dios? A pesar de la intención que pues rodeaba el corazón de Juan y su hermano Jacob cuando se acercaron a Jesús para pedirle que estuvieran ellos a su derecha y a su izquierda en su reino, porque en el contexto podemos ver claramente que pues estaban peleando por quién saber de entre ellos quién era el mayor de los discípulos. Como Jesús ya había apartado muchas veces a Pedro, a Jacobo y a Juan, ellos creían que ellos eran mayores que los demás. Y los demás, por supuesto, esto no lo aceptaban. Finalmente estos dos atrevidamente se acercan a Jesús. Alguna vez comentamos que probablemente incluso ellos eran familiares de Jesús, para pedir esta grandeza, porque ocupar los dos lugares más prominentes junto al trono del rey era algo muy importante. Pero si nosotros lo vemos desde la perspectiva de lo que nosotros estamos llamados a desear, oye, ¿quién no querría estar junto a Jesús? Porque finalmente la Biblia promete, ¿verdad?, que ocuparemos, los que venzan, más bien los vencedores ocuparán estar sentados con Él. Amén. Entonces yo te pregunto hoy: ¿qué lugar quieres ocupar en el reino? Porque si estamos nosotros enfrascados en buscar solamente lo temporal y lo terreno, seguramente eso nos distraerá para la meta que estamos tú y yo buscando. Jesús en esta enseñanza nos dice que seamos humildes y no busquemos los lugares de honor entre los hombres, pues en el reino de Dios los humildes serán exaltados. La humildad muchas veces se juzga en este mundo como un sinónimo de debilidad, pero recuerda esto: en el reino de los cielos la humildad es un símbolo de autoridad que incluso podría verse a los mismos ángeles haciendo una reverencia ante los humildes como Jesús, aquellos que aquí se atreven a ponerse el manto, si tú quieres, insignificante ante los hombres de Jesús, que simboliza su mansedumbre y su humildad. No queremos ser así, ¿verdad? Dios quiera que no seamos como esos fariseos, como esos escribas que pues amaban los lugares principales. Les encantaba siempre salir en la foto. Otra distinción de los escribas, como número 4, es que amaban la avaricia. Dice el verso 40 del pasaje que hemos estado estudiando de Marcos 12:40, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. ¿A qué se refiere con que devoran las casas de las viudas? Es decir, consumen en demasía, se aprovechan de la debilidad de las personas. En otras palabras, estafan a las viudas a través del pretexto de hacer largas oraciones. Pero el apóstol Pablo enseña a los ancianos de Mileto, después de haber estado con ellos en Éfeso 2 años, en ese día que fue el día en que Pablo se despidió de ellos. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 20.
Vamos a leer los versículos 33 al 35. Hechos 20, 33 al 35. Dice la palabra de Dios: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces es un propósito que tenemos al prosperar en nuestros trabajos, es la visión que las Escrituras nos enseñan de ayudar a los necesitados. No se trata de solamente prosperar, no se trata solamente de que veamos y agradezcamos la fidelidad de Dios entre nosotros, sino dispongamos nuestro corazón también para contribuir. Porque más bienaventurado es dar que recibir, dijo Jesús. Así que no caigamos en el error de la avaricia, que nos encadena en una forma de esclavitud, porque siempre tenemos miedo de desfalcarnos si ayudamos a alguien o si contribuimos para la obra del ministerio, para la obra de Cristo, etc. ¿Qué dice la Biblia respecto a la avaricia? Pues que es idolatría, porque invita a poner nuestra confianza en las riquezas y no en Dios. El apóstol Pablo le advierte a Timoteo, más bien le dice, exhorta a Timoteo, diciendo en 1 Timoteo capítulo 6, verso 17. 1 Timoteo 6, verso 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Es decir, Dios no escatima en darnos un sol radiante, en también poner la lluvia para que los campos sean fértiles para la siembra. Me encanta el Salmo 104, que describe la grandeza del Señor, diciendo: tú abres, respecto a las bestias del campo que esperan en Él, dice: tú abres tu mano y se sacian de bien, escondes tu rostro y se turban, les quitas el hálito y dejan de ser y vuelven al polvo. También al respecto del hombre, que es Dios el que provee del heno, del trabajo, del vino que alegra el corazón del hombre, del aceite que hace brillar el rostro del hombre. Todos dependemos de Dios, ¿verdad? Así es que Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No seamos avaros, no caigamos en el error y en esa esclavitud de que el dinero nos ate y que nos mande, porque el dinero no es muy buen amo. Dice la Biblia que el amor al dinero trae como consecuencia muchos males. Así es que no, el dinero no es buen amo. Más bien, tú debes ser el que controla eso. Amén. Así que en el reino de Dios debemos estar pendientes, sí, de las actitudes pecaminosas de la mente y del corazón. Y no cubrirlas con las apariencias engañosas, porque el Señor dice: conoce nuestras obras. Y a la iglesia dice: tienes nombre de quien vives y estás muerto. Así es que exhorta diciendo: sé vigilante y afirma de las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Imagínate, esos escribas eran los que debían estar, son los primeros en amar, cumplir la palabra de Dios, como lo leímos en Esdras capítulo 7, pero no es así. Lejos estemos nosotros de ser así, mis queridos hermanos, de solamente recibir cada 8 días enseñanza bíblica, entre semana, pero vivir completamente lejos del propósito de Dios para nuestras vidas. Una persona que solo da una apariencia engañosa es como aquel que barre su casa
Y como dice mi mamá, solo por donde ve mi suegra, pero hay de ti si algún día tu suegrita te visita de verdad y se le ocurre levantar la alfombra, mi querido hermano. Porque ese día se te va a aparecer Juan Diego. ¿Qué hay en nuestros corazones, mis queridos hermanos? ¿Somos verdaderamente una ofrenda agradable delante de Dios? ¿O somos como esos escribas que por fuera se veían muy bien, pero solo era una apariencia engañosa? Tal vez somos como Charlie Brown, tratando de practicar tiro al blanco, tirando primero la flecha y después dibujar el blanco alrededor de ella, haciendo las cosas a nuestra manera, porque creemos que así nunca fallamos, engañándonos a nosotros mismos. Por eso hoy te pregunto, ¿cuál es el lugar que tú quieres tener en el reino? ¿Qué lugar pretendes en el reino? Y yo te dejo con esa reflexión. Mi querido hermano, mi querida hermana, amigos que nos ven el día de hoy, el Señor nos está llamando, sí, a tener una relación cada vez más estrecha con Él. Y vivir preparados para los tiempos que estamos viviendo. Sabes que México está cada vez hundido en una gran penumbra de maldad. Yo estoy triste y de verdad me duele mi corazón que esta semana finalmente se haya aprobado el despenalizar el aborto. Debemos pedir perdón a Dios por las decisiones de nuestros gobernantes en este país. Pero, ¿cómo podemos nosotros hacer la diferencia, mis queridos hermanos, en un país cada vez más en tinieblas? Jesús nos dice que estamos llamados a ser luz y sal de la tierra. Y una luz no puede esconderse abajo de una cubeta, o la sal no puede dejar de tener sabor. Y todos nosotros como iglesia estamos llamados a ser la luz y la sal de la tierra, mis queridos hermanos. Así es que convirtámonos verdaderamente al Señor. Los verdaderos discípulos viven de acuerdo a la palabra de Dios para que ésta no sea blasfemada por aquellos que aún todavía no conocen, sino más bien den gloria a Dios, como dice Jesús, al ver nuestras obras. Amigos, pidámosle a Dios que verdaderamente seamos discípulos de Él y que no solamente tengamos una apariencia externa, sino por dentro verdaderamente seamos una ofrenda agradable delante de Él. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por esta preciosa palabra el día de hoy. Posiblemente es corta, Señor, pero sustancial, porque todo lo que está escrito aquí dice tu palabra que es útil para poder primeramente redarguir y preparar para toda buena obra. Y yo te pido, Señor bendito, que no dejemos pasar esto, Señor, en nuestro corazón, y lo guardemos y lo atesoremos, Señor, porque algún día nos presentaremos delante de ti, Señor. No podremos evitar, Señor, estar delante de ese bima de Cristo, ese lugar de las recompensas, también para rendir cuentas, Señor. Permite que hoy, Señor bendito, pues, seamos una luz que brilla para este mundo en tinieblas, Señor. Me ha conmovido la historia de los hermanos de Afganistán, Señor, que sabiendo que sus vidas corren un riesgo inminente de muerte, han decidido finalmente pues exponerse más, predicando tu palabra, Señor, dando testimonio de la verdad en su país, sabiendo que de por sí los van a matar. Pero no sabemos qué propósito tienes tú. Muy probablemente muchos de ellos mueran, pero otros encontrarán el camino directo a ti, Señor, por el testimonio de ellos, Señor. Mi Dios, en nuestras trincheras, en nuestros lugares, Señor, permite que seamos verdaderamente luces para los que no te conocen y no blasfemen contra de tu palabra por el mal testimonio y comportamiento de algunos de nosotros, Señor. Por eso, Señor, ruego que no solamente recibamos tu palabra el día de hoy y todas las ocasiones que tenemos
la libertad de poder recibirla, Señor, en un estudio bíblico, sino llevemos a cabo en nuestras vidas lo que hemos estado aprendiendo. Porque, Señor, yo cada vez me doy cuenta de que sé menos de tu palabra, Señor. Cada vez que estudio me doy cuenta de que no sé nada. Pero mi preocupación es, ¿qué hago con aquello que ya sé? Aquello que en tu gracia me has revelado. Aunque sea poquito, ¿qué hago con eso, Señor? Y de eso algún día rendiré cuentas. Así es que gracias por la confrontación. Síguenos confrontando, Señor, y desafiando para ser verdaderos discípulos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Continuamos. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, cuando no haya apariencia, cuando al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie, y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no haya apariencias, donde al descubierto queda mi corazón. Allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie, y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor.
Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí solo fue su luz. Es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos. Es por tu gracia, tu perdón que podemos ser llamados